ce sens mulțimea este revoltată, însă noi, Echiparalitatea Plus, facem apel. El Partido Socialdemócrata sigue siendo el único partido de izquierda significativo en Rumanía, aunque solo de nombre. Como principal partido de gobierno desde 1989, el PSD ha sido uno de los vehículos políticos clave para la restauración capitalista en Rumanía. Junto con el derechista Partido Nacional Liberal, con el que comparte el gobierno desde 2021, el PSD es el principal brazo político del capital nacional y las complejas redes burocráticas, asegurándose, no obstante, de mantener a las grandes corporaciones extranjeras satisfechas. Ciertamente, el PSD aún mantiene una base social considerable entre las clases populares gracias a las limitadas concesiones sociales que ha otorgado durante su mandato, incluyendo un límite prolongado a los precios de la energía y sucesivos aumentos del salario mínimo y las pensiones en los últimos años. Aún insuficiente, sin embargo, ya que Rumanía aún tiene el segundo salario mínimo más bajo de la Unión Europea. Sin embargo, ni durante la actual coalición de gobierno con el Partido Nacional Liberal, ni cuando lideró el gobierno en la legislatura anterior, 2016-2019, este Partido Socialdemócrata ha desafiado significativamente el marco neoliberal. Por el contrario, en los últimos años, los gobiernos del PSD han introducido más políticas neoliberales. Esto lo decía Vladimir Bortún en un artículo en el que antes de las elecciones europeas del año pasado ya se planteaba la pregunta sobre por qué una alternativa de izquierdas no era capaz de convocar adeptos suficientes y significativos en Rumanía. Bortún apuntaba también al momento político particular en Rumanía, donde el surgimiento de un importante partido populista de extrema derecha y euroescéptico planteaba el fin del excepcionalismo rumano en la región. Un contexto político que llevó a, ojo que esto puede sonarles conocido, a que se fortaleciera y acaso cimentara de forma veloz una gran coalición que buscaba desde estas coordenadas hacer de freno a las extremas derechas, ojo con el plural, como la de AUR, partido fundado a finales de 2019 y que cuenta con un líder carismático y respaldado por una sólida infraestructura financiera y social gracias al apoyo directo de las ONGs conservadoras, grupos religiosos y pequeños y medianos empresarios. Extremas derechas que, por cierto, son predecibles. Partidos con los típicos clichés reaccionarios contra las personas migrantes, las personas LGTBIQ+, y el feminismo y lo que llaman neomarxismo. Pero como señala Bortún, hablamos también de una extrema derecha que presenta una retórica económica crítica con las corporaciones extranjeras y a favor del capital nacional, tras haber creado el año pasado su propia asociación de empresarios. Como decíamos, la receta no es nueva. Hablamos de partidos de extrema derecha con una retórica que pretende representar las necesidades de la gente común contra las élites, pero que oculta a la vez una agenda al servicio de las élites insurgentes. Sin embargo, si bien no todo es relato, lo cierto es que no se debe subestimar el atractivo popular del que pueden llegar a gozar las extremas derechas. La pregunta, sin embargo, se mantiene. ¿Por qué su atractivo? Y Bortún se responde: por la absoluta falta de una alternativa de izquierda de masas capaz de canalizar el descontento con el statu quo que a menudo se manifiesta en líneas ideológicas de izquierda propensas a dicha alternativa. Ha habido dos intentos principales que han fracasado en este sentido. El Partido Socialista Rumano, PSR, miembro del Partido de la Izquierda Europea, que aboga por una economía de mercado socialista que se asemeja más a un capitalismo de Estado con características chinas que a un socialismo realmente controlado democráticamente. Un partido con una limitada movilización y compromiso del partido con las bases, ya que la mayor parte de su actividad parece consistir en reuniones internas y en lanzarse a campañas electorales cada 4 años. Y por otro lado está Demos, que aunque más presente en los movimientos y campañas sociales, se encuentra atrapado en un electoralismo que, señala Bortún, es igualmente estéril y arraigado en su perspectiva neorreformista, con una suerte de mezcla de políticas económicas keynesianas y un firme pro-europeísmo, incluida una postura pro-OTAN. ¿Qué podía salir mal? Sin embargo, hay esperanza en Rumanía, como lo refleja el surgimiento de varios grupos anticapitalistas de jóvenes militantes, como el Grupo de Acción Socialista o el Bloque de la Juventud Marxista, pero sin obviar, por supuesto, a los activismos constantes en torno al derecho de la vivienda o en contra del genocidio en Gaza. Y este, estimados amigos y amigas, es el punto en el que nos encontramos en Rumanía, un país sobre el cual hemos hablado ya en la base, pero que hoy comporta nuevas variables en un contexto de crisis, pero también de régimen de guerra, que tiene en este país una nueva zona caliente. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Raúl, ¿qué nos has traído hoy?
Pues hoy traemos actualizaciones sobre la situación en Rumanía después del último programa de La Base, que dejaba esta proscripción de Georgescu y una incertidumbre que se ha aclarado. Voy contigo, Sasi, ¿tú qué nos traes hoy? Buenos días, Laura. Pues vamos a ver los síntomas de un síndrome que surge en Rumanía, pero que infecta pronto todas las esferas público-mediáticas en el mundo. Pues además contaremos en la mesa de análisis Comanche con Alejandro López, analista internacional de Descifrando en la Guerra. Arrancamos. La base de datos. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Ya hemos dedicado un programa de La Base el pasado 27 de febrero a la crisis constitucional, política, social en Rumanía. Para empezar, hay que señalar un contraste revelador en el tratamiento de los asuntos rumanos en los medios oficiales del Reino de España, que es desde donde hablamos de momento, y que durante mucho tiempo, sobre todo antes del ingreso de Rumanía en la Unión Europea, esto desde el 1 de enero de 2007, junto a su vecina Bulgaria, la rumana ha sido durante muchos años la segunda nacionalidad española con residencia en el Estado español después de la marroquí. En la actualidad es la cuarta, con más de 500.000 de personas de nacionalidad rumana residentes en España. Sin embargo, la atención a los asuntos rumanos es muy rara y esporádica, como si de un país extraño y anecdótico se tratara, por más que la mayoría de la población hable la más oriental de las lenguas romances. Así es, en la sección de Sasi vamos a ver un poco cómo se trató esa crisis rumana en 1989, y yo creo que eso ha influido muchísimo en esa percepción. Eso explica en parte el tratamiento que los medios oficiales están dando a la crisis rumana, pero no solo. Esta es otra muestra de la profunda irresponsabilidad de las élites políticas y mediáticas del extremo centro español y europeo. Como ya hemos afirmado, la Unión Europea está respaldando el lawfare contra el candidato Georgescu, avalando la tesis de la injerencia rusa y entregando la legitimidad de la soberanía popular y de la paz a las corrientes y partidos del neofascismo rumano. Todo en aras del orden geopolítico en la Unión Europea en pleno régimen de guerra. Los analistas liberales y atlánticos más reputados, como es el caso de Vladimir Tismameanu, excluyen, no obstante, toda seriedad en la acusación redundante y absolutamente monótona de la injerencia rusa en el proceso electoral romano. En una intervención reciente en un medio oficial polaco, y por lo tanto nada sospechoso de filiaciones prorrusas, Tismameanu lo achacaba a esta inestabilidad más bien a un enfrentamiento entre las tramas de la inteligencia y la policía, que se remontan a la tristemente célebre Securitate, la policía secreta del régimen dizque socialista de Nicolae Ceausescu y Elena Petrescu-Ceausescu, su pareja y cogobernante durante tantos años, pero que fue creada esta Securitate a imagen y semejanza del NKVD stalinista en 1948 por el régimen stalinistísimo que encabezaba entonces Georgiu Diech. Más bien, la historia reciente de Rumanía nos muestra una versión específica de algo que aquí en el Reino de España conocemos bien, que es el carácter constituyente de la corrupción política. Desde la caída del régimen de Ceausescu, el país ha estado siempre en los primeros puestos del ranking de corrupción, algo que no cambió sustancialmente tras el ingreso de Rumanía en la Unión Europea. Podríamos decir que la de Rumanía es una variante de esas transiciones a la economía de mercado, con enormes comillas, que han conocido otros países del este de Europa tras el desplome del llamado bloque socialista, también muchas comillas. Y sin embargo, a diferencia de países y regiones como la Federación Rusa, Hungría o la Alemania del Este, en Rumanía la llamada terapia de choque de la privatización y el reparto oligárquico del capital de propiedad pública y la creación de mercados de fuerza de trabajo precarizados se produjo de forma algo más gradual que bajo los gobiernos del Frente de Salvación Nacional, formado por altos dirigentes reciclados del régimen de Ceausescu, como es el caso de Ion Iliescu, 2 veces presidente del país en 1989, 1996 y en 2000-2004.
Los gobiernos del periodo anterior al ingreso en la Unión Europea tuvieron que enfrentarse al poder del movimiento obrero y sobre todo de los mineros, las que en Rumanía se conocen como las Minereade. Entre 1990 y 1999 tuvieron lugar al menos 6 estallidos de protesta minera que, en un país en el que la minería, centrada en el Valle de Jiu, en el sur del país, tenía un peso económico y político crucial. Los mineros y sus familias organizados en torno a la Liga Sindical Minera del Valle del Jiu han sido uno de los ejemplos más patentes y ambivalentes al mismo tiempo de una comunidad político-cultural obrera, dotada de un poder decisivo de intervención en los acontecimientos del país en todo el siglo XX. En la década de los 20, durante el régimen también de Ceausescu. Quizás algunas se acuerden de las protestas mineras y metalúrgicas en el Reino de España durante los gobiernos de Felipe González. Las cuencas mineras leonesas, asturianas, vizcaínas, onubenses, turolenses, cordobesas o zaragozanas tuvieron que ser sacrificadas en aras de la modernización europea. Pues sí, en Rumanía no sucedió algo distinto. Las comunidades mineras continuaron luchando durante toda la década. La de 1999 fue la última gran mineriada en el país, siempre en dirección de la capital, Bucarest. En 1991 terminaron con el gobierno de Petre Roman, que nació de la llamada Revolución de 1989, y en 1999 estuvieron a punto de hacerlo con el del derechista Radu Vasile. Al día de hoy, el Valle de Jiu es una de las zonas más pobres del país, a lo que se une una contaminación generalizada del ecosistema. Eliminado el contrapoder minero, el escenario rumano se configuró con el ingreso en la OTAN en 2004, dentro de esa gran ampliación hacia el este, que hizo que junto a Rumanía se metiera en la Alianza Atlántica a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, y luego el ingreso de Rumanía y Bulgaria en 2007 en la Unión Europea. Se configuró como un reparto de la gestión y mediación de los intereses y protestas de los sectores sociales afectados por esta llamada modernización europea, un reparto y una mediación corruptas que no han dejado de producir sucesivas crisis políticas en los últimos 30 años. La introducción de un capitalismo político en Rumanía no ha producido una oligarquía hipertrófica como en los casos rusos y ucranianos, sino más bien un régimen mixto. No obstante, el gran expolio de la riqueza pública produjo grandes oligarcas, el más notable de los cuales fue Dinu Patriciu, muerto en 2014. Patriciu fue uno de los miembros fundadores del Partido Nacional Liberal, uno de los dos partidos del extremo centro, euroliberal y atlantista, junto al PSD, el Partido Socialdemócrata, que hoy dirige el gobierno encabezado por Marcel Ciolacu, dentro de la fórmula turnista informal que han establecido ambos partidos. Sí, Patriciu fue uno de esos geniales empresarios que en 1998 se hizo con Rompetrol, la compañía pública de hidrocarburos, para vendérsela, poco después a la compañía kazaja Kazmunaygas, así como luego otras compañías fósiles. Al mismo tiempo amasaba un imperio inmobiliario llamado Dinu Patriciu Global Properties, que en 2012 contaba con activos por valor de 1.000 millones de euros. Patriciu fue detenido y procesado en 2006 por evasión fiscal y blanqueo de capitales, pero murió sin que el caso llegara a una sentencia firme. El caso Patriciu es quizás el más sonado de incontables casos de corrupción vinculados a la información privilegiada, el soborno, las comisiones, el clientelismo con los grupos desfavorecidos. Todo ello en un país que sigue recibiendo enormes flujos de divisas procedentes de la diáspora rumana, que constituye alrededor del 18% de las personas con nacionalidad rumana. Una diáspora que, con arreglo a las encuestas occidentales, es decir, nada sospechosas de filiación prorrusa, ha apoyado masivamente la candidatura del ultraderechista Georgescu en las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Sorprende que en este contexto de neoliberalismo europeísta y atlantista corrupto, de sociedad civil promercado coproducida por las agencias occidentales y las élites educadas de clase media urbana y de anticomunismo y antiobrerismo oficial, proliferen las formaciones de extrema derecha revanchistas y racistas.
Se trata de un proceso que se ha acelerado, como en buena parte del planeta, a raíz de la gestión neoliberal de la pandemia del COVID-19 en 2020, 2021, 2022. Junto al de Georgescu tenemos el caso emblemático y actual de Diana Șoșoacă, eurodiputada de la formación ultraderechista SOS Rumanía y que de momento ha presentado ayer su candidatura a la presidencia el próximo mayo en esas elecciones presidenciales en la Oficina Central Electoral Rumana. La oficina ya había anulado su candidatura a las últimas elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Șoșoacă es una estrella fascista emergente, producto de la hegemonía ultraderechista en las protestas contra el confinamiento y las medidas gubernamentales contra la pandemia. Lo tiene todo: antivacunas, antisemita, antiinmigración, revanchismo nacionalista y, por supuesto, nada secreta admiración por la Guardia de Hierro de Cornelius Edrea Codrenau, el José Antonio rumano, digamos. Todo parece indicar que la situación rumana, tras la decisión del Tribunal Constitucional de invalidar definitivamente a Georgescu para las elecciones presidenciales de mayo y la internalización de la crisis con las intervenciones recientes de Bond, Musk y actores de la Federación Rusa, junto con el comportamiento de la Comisión Europea, convierte a Rumanía en otra zona caliente del régimen de guerra europeo y quizás en el primer caso de dictadura comisaria dentro de la Unión Europea. Lo más parecido a lo que en tiempos de la polis de la antigua Grecia se llamaba una stasis, es decir, lo más parecido a una guerra civil larvada. Muchas gracias, Raúl. Ya, con un poco de pan te lo empapo, te lo empapo. Pero madre mía, Broncano, ¿qué es esa porquería? El aceite bueno y combativo, el de Marinaleda. En Canal Red hemos suscrito un acuerdo de colaboración con los compañeros y compañeras de la cooperativa de aceites de Marinaleda 12COP. Si quieres hacerte con una botella o garrafa es muy fácil. Puedes hacerlo a través de su web 12cop.com introduciendo el código CANALRED, así todo junto y en minúsculas. O también puedes buscar el enlace en la descripción de nuestros vídeos que publicamos en nuestros canales de YouTube. Apoya a los cooperativistas de Marinaleda y apoya a Canal Red. Sasi, adelante. Gracias, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Mucho antes que el COVID-19 y mucho después que la peste negra, hay un síndrome del que probablemente no han escuchado, pero que todos han enfermado por generaciones, que explica ya no solo la desinformación, sino nuestra predisposición nata para aceptar historias falsas como verdaderas, especialmente en tiempos de conmoción social. Y este fenómeno tiene su origen en Rumanía. Sustraído de la obra del filósofo Jean Baudrillard, el llamado síndrome de Timișoara refleja cómo los medios pueden construir y propagar realidades simuladas que la gente acepta como hechos, aun cuando no tienen ninguna base en la realidad. En el mundo postmoderno, en el que la línea entre la realidad y su representación en los medios está tan difuminada, la gente reacciona más a la simulación que a los eventos en sí. De esta manera, el evento simulado se sitúa muy por encima del evento real. La imagen de una masacre destierra a la verdad de lo que en realidad sucedió, tal y como la masacre de Timișoara en Rumanía, sin la cual el derrocamiento de Ceausescu, el líder comunista de la época, nunca hubiera podido pasar, excepto que esa masacre jamás ocurrió. No solo no podemos entender lo que pasa en la Rumanía de hoy sin voltear a ver esas imágenes de Timișoara, es que posiblemente podemos entender mucho más sobre la manipulación mediática y la manufactura del consentimiento global recapitulando ese no evento. Bueno, como esto va de no eventos, remontémonos a la Revolución Rumana de 1989. Fiel a la cooptación del término revolución necesario para las consiguientes operaciones de cambio de régimen denominadas revoluciones de color, iniciadas en Europa del Este bajo injerencia directa e indirecta de los Estados Unidos, el cambio de régimen en Rumanía se ejecuta apenas un mes después del derrumbe del muro de Berlín, como parte de la doctrina militar de shock and awe, shock y pavor,
basada en la dominación rápida, una serie de ataques simultáneos a blancos clave utilizada para paralizar y agobiar al enemigo, en este caso el comunismo global, la Unión Soviética. Pues bien, Rumanía 1989. Saliendo de un régimen fascista, afín a Mussolini y Hitler, se había vuelto una nación comunista en 1947, mismo que en el 89 es derrocado. El líder, Nicolae Ceausescu, y su esposa, Elena, fueron fusilados y el país por fin se encamina hacia el neoliberalismo de la libertad, carajo. El gatillo de la supuesta revolución, la masacre de Timișoara. Cuando las televisiones de todo el mundo reportaban desde el 17 de diciembre de 1989 las lúgubres imágenes de 19 cadáveres, presuntamente víctimas de una violenta represión policial en Timișoara. Excepto que había algo raro, diría Peter Siani Davis, investigador. Todos los cuerpos estaban desnudos, algunos con suturas visibles en el pecho y estómago, como si hubieran pasado por una autopsia. Encima del cuerpo de una mujer estaba colocado un feto, su piel anormalmente morada, como si viniera de un bote. Otros cuerpos, en tardío proceso de descomposición, con la piel ya podrida sobre los huesos. En otras palabras, no parecían haber muerto apenas el domingo, cuando arrancó la revolución. La reputable agencia francesa AFP reportaba 4.630, otros medios 40.000 o incluso 60.000 muertos durante toda la revolución. Pero ¿dónde estaban esos cuerpos? ¿Aparecieron esos cuerpos o resultó que no? Pues resultó que en Rumanía, en esas fechas, hubo 689 muertes, no 60.000. Y en Timișoara, entre 69 y 93, no 12.000, como habían dicho. Muertes que, ojo, no se especifica cuántas de ellas verdaderamente fueron provocadas por las fuerzas policiales. Y en cuanto a la dichosa masacre, hasta un mes después se notificó, muy por debajo del mantel, que los cuerpos tan artísticamente escenificados habían muerto mucho antes de la supuesta masacre, y por causas varias. El feto colocado sobre la mujer muerta, una de las imágenes más prolíficamente difundidas en este tiempo, resultó no tener ninguna conexión con la mujer en lo absoluto. Sus cuerpos, como muchos de los otros, habían sido excavados de sus tumbas o raptados de las morgues y colocados juntos porque hacían para una fotografía de premio, primero difundida por MTV Hungría. Y es que también Timișoara, geoestratégicamente para la operación, estaba situado justo donde debía, apenas a 100 kilómetros de la frontera con Hungría, haciéndolo un hotspot para la llegada en bandada de periodistas de Hungría y Serbia, ansiosos por cubrir la escultura de los cuerpos meticulosamente colocados uno encima de otro y causar indignación global. Como condenaría Christian Delport, historiador especializado en el desarrollo mediático francés, a 20 años de la masacre de Timișoara para France 24, los reporteros franceses muy seguidos se encontraban a sí mismos viendo reportes en vivo al mismo tiempo que el resto de espectadores, perdiendo así su rol como periodistas para escoger qué es lo que cubren en el terreno. Tal como denuncia el propio Baudrillard en el libro La Guerra del Golfo nunca ocurrió, reportando cómo en la guerra de Irak los corresponsales de CNN durante la guerra veían el propio CNN en la televisión para saber qué reportar y también qué no. Recordando cómo, primando la competencia de egos entre periodistas y medios, se primaba la rapidez de la nota antes que la realidad de esta. Delport también dijo, los medios deben de ser inmunes a la manipulación a gran escala, como se vio en Timișoara. La competición e imitación feroz en la industria mediática siempre llevan a los errores periodísticos. Entonces volvamos al síndrome de Timișoara. Baudrillard diría, en Timișoara la violencia y la muerte no constituyeron el escándalo, sino los cadáveres que fueron forzados a servir de extras como si fueran rehenes, sin mencionar que nosotros, como la audiencia, también fuimos capturados como rehenes. Además de AFP y MTV Hungría, tenía que estar presente el New York Times, cómo no. Donde está lo burdo, siempre hay que buscar la huella de estos garantes de la prensa libre. Y decían así, sublevación en el este, es el turno de Rumanía.
Visitantes horrorizados en el sitio de la protesta. Fue como el mismísimo infierno, dice estudiante sobre la confrontación con la policía rumana. Y refiriéndose al gobierno estadounidense dice lo siguiente: la administración condena a Rumanía por la fuerza bruta. Y es que durante la mayor parte del gobierno de Ceausescu, Rumanía tenía una sola estación televisiva, transmitiendo por 2 horas al día. Por este vacío mediático y aprovechándose de ello, Estados Unidos y sus patas de guerra suave, llámese USAID, ya se habían infiltrado mucho antes en todo el bloque del este, sobre todo con sus programas de radio culturales, como Radio Free Europe y Voice of America, que, como no, prepararon el terreno mediático previo al golpe y camparon a sus anchas durante. Muchos rumanos, que estaban tan campantes durante el cambio de régimen en su país y con la tele rumana en completo silencio, se enteraban por estas estaciones de radio de la USAID que estaba ocurriendo un genocidio en su país, en Timișoara. Guerra cultural pura y dura, pero en el caso de Rumanía acompañada también de tanques, y sin ser el único caso, más bien el patrón a seguir por Occidente desde entonces. Porque la operación de manejo de la verdad en el cambio de régimen en Rumanía tiene severos paralelos con otro de los más flagrantes que vendría tan solo unos años después, el derrocamiento de Saddam Hussein en Libia, donde no solo hubo masacres inventadas, pero también pájaros. En plena Guerra del Golfo, en la primavera de 2011, se difundió por diestra y siniestra una imagen de un cormorán cubierto de petróleo, supuestamente en las playas de Libia, representando a la vil dictadura de Hussein y la presunta devastación que ocasionó el incendio de los pozos de petróleo por las tropas iraquíes. Así, tratando de aludir a las nuevas sensibilidades ecologistas y animalistas. Excepto que, como se revelaría después, esta imagen no tenía nada que ver con el derramamiento de petróleo en la Guerra del Golfo. Y de hecho, el pájaro ni siquiera había sido cubierto de petróleo en lo absoluto. Había sido todo un montaje. Otra vez, el síndrome de Timișoara a todas sus luces, porque es claro que este no solo es crucial para adoctrinar en el cómo pensar determinados fenómenos, noticias, sino también para determinar qué es una noticia. Volvamos a diciembre de 1989, exactamente al mismo tiempo que el cambio de régimen en Rumanía tenía lugar en América Latina, que Estados Unidos se encontraba invadiendo Panamá. Ahí sí, sin necesidad de masacres inventadas, todas reales. Es decir, el Estados Unidos de la fuerza suave, de giro de siglo, ya que las dictaduras militares del Cono Sur empezaban a caer y arrancar sus procesos de transición a la democracia, muchos pactados en pleno 1989 ejecuta una invasión militar en Panamá. La denominada Operación Causa Justa, planeada por Bush padre para derrocar al general Noriega, que presidía el país, como lacayo de Washington, incluso como peón para algunas de las operaciones más escandalosas de su momento, como el escándalo Irán-Contra, pero que le deja de servir al imperio y deciden quitarlo del poder invadiendo al país. Una operación planificada públicamente por años, con ayuda de, obviamente, el New York Times. 16 de mayo de 1989, más de 7 meses antes de la invasión, titulaba así: la invasión estadounidense está siendo debatida en Panamá. ¿Debatida entre quién?, se preguntarán. Pues entre el embajador estadounidense en Panamá, el general comandante del Comando Sur y el jefe adjunto de misión en Panamá. Claro, ¿quién más debería de estar? ¿Los panameños? Ellos no hacen falta. Según el New York Times, ya opinaban lo siguiente, cito: uno de los días más felices de la vida de Marta D. vino el año pasado cuando Washington empezó a querer derrocar al general Manuel Antonio Noriega. Uno de los días más tristes, el día que se dio cuenta de que Estados Unidos no invadiría. Muchos panameños dicen que una invasión estadounidense en Panamá sería como un carnaval en el que miles de soldados derrochadores infusionarían dólares en la economía marchitada. It'll be a fiesta, será una fiesta, zanja la pieza sobre el debate democrático, sobre el carnaval que sería la invasión sobre Panamá. Vamos al día de la fiesta.
Organizaciones no gubernamentales estiman 3.000 muertes, además de cientos de desaparecidos que hasta el día de hoy se siguen encontrando en fosas comunes, en lo que fue el despliegue de fuerzas más grande desde la Guerra de Vietnam. 26.000 soldados estadounidenses, portando y utilizando los adelantos tecnológicos más recientes, como los bombarderos Stealth F-117 y demás armas que después serían usadas masivamente en la Guerra del Golfo Pérsico, para la cual ya podrían tener la etiqueta de probadas en combate, es decir, Panamá. En esta operación, tanto militar como mediática, los periodistas justificaron su rol como distribuidores de folletos propagandísticos del gobierno estadounidense diciendo, por ejemplo, cuando las tropas estadounidenses están involucradas y experimentando bajas, no es momento de llevar a cabo comentarios críticos. El público estadounidense debía estar congregándose alrededor de la bandera, como diría una productora de CBS que prefirió omitir su nombre. Los investigadores Mark Cook y Jeff Cohen dirían: naturalmente, el Pentágono hizo todo lo posible por evitar fotografías del sufrimiento civil, las masacres y los soldados muertos, siguiendo el aprendizaje de que la guerra de Vietnam se perdió en las salas de estar de las familias estadounidenses. Dos cosas que la gente nunca debería de ver es la manufactura de las salchichas y la manufactura de la guerra. Si estuvieras viendo la televisión en tiempos de la invasión de Panamá, lo más violento que verías hacer a las tropas estadounidenses en Panamá fue poner rock. Y es que, como en la Libia de Gaddafi o en la Rumanía de Ceausescu, tampoco había una televisión o medios de comunicación nacionales que pudieran informar la verdad. Sabemos entonces que no es que los que triunfen escriben la historia, es al revés. Los que escriben la historia son los que pavimentan su triunfo. Un año en el que se volcó el mundo entero, crucial para cimentar el dominio neoliberal. Un año, 1989, y un mes, concretamente, diciembre. La revista American Diplomacy lo llamaría el regalo de Navidad que sigue dando, The Christmas Gift That Keeps Giving, refiriéndose conjuntamente a la Revolución Rumana y a la invasión de Panamá, como dos hechos fundacionales para establecer el orden mundial liberal en el llamado recién nacido momento unipolar del imperio estadounidense. Y lo fue, mediáticamente también. El síndrome de Timisoara globalizado y enfermando por doquier. Y políticamente, Panamá, hasta la fecha, con un presidente lacayo que felizmente acepta bases militares yanquis y hasta una invasión. Y una Rumanía que desde su fiesta revolucionaria implementó una constitución y un sistema judicial supervisados por Washington. La USAID con sus garras mediáticas metidas para, cito, mantener el compromiso de la población con las privatizaciones y reformas económicas que deben ser mantenidas, a través de sus programas como Good Morning Romania. El país, aislado por decreto y obligado a pedir préstamos del FMI, bajo privatizaciones masivas, vendiendo los recursos del gobierno a capitalistas extranjeros. 2.200 empresas públicas privatizadas solo en 1997 y 1.172 más en 1999. Esta vez solo a firmas extranjeras. Se crea el esquema Ponzi Caritas en 1992, en el que miles de rumanos invirtieron tan solo para que se fuera a la quiebra. Milei no fue ni el primero ni el único, ya vemos. Y la vivienda social construida bajo el comunismo fue vendida por debajo del precio de mercado a especuladores extranjeros. En fin, el comunismo en Rumanía no fue de ninguna manera un ejemplo, pero el neoliberalismo de choque, que fue impuesto justo después, sí que lo fue, para el mundo entero y su síndrome de Timisoara también, para los oligopolios mediáticos, sostenes ideológicos de ese imperio. Tan un ejemplo de campo de ensayo neoliberal que Rumanía es hoy, una vez más, el ejemplo del neoliberalismo bestializado que sin reticencias ha bajado la bandera de la democracia que en algún momento fue su pantomima preferida. Y así como las falsas muertes en Timisoara fungieron no solo como gatillo para la operación de cambio de régimen, sino como eclipse para las víctimas genuinas de los bombardeos y masacres de la invasión de Panamá,
Hoy no podemos entender las campañas mediáticas contra la dictadura de Venezuela sin el verdadero genocidio que perpetran en Palestina, o los montajes del New York Times sobre los supuestos laboratorios de fentanilo en México sin ver los millones de dólares en armas que se trafican de Estados Unidos a los cárteles mexicanos o de los mercenarios israelíes a los ejércitos de Ruanda para masacrar el Congo. El síndrome de Timisoara se asienta, pero la historia, como bien nos dijo Marx, es cíclica. Y otra vez la verdad será revolucionaria. Cuando el pájaro libio vuelva a volar y todos veamos que nunca estuvo cubierto de petróleo. Gracias, Asi. Gracias, Laura. La sangrienta revolución de 1989 pondría fin a estos tiempos de prosperidad y cúmulo de riquezas. El 16 de diciembre de 1989, el pueblo de Timisoara se levantó contra el arresto del cura protestante László Tőkés, defensor de las minorías húngaras. 5 días después, varios trabajadores rumanos se manifestaron ante la sede del Partido Comunista de Bucarest para abuchear al régimen dictatorial. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Alejandro López, analista internacional de Descifrando la Guerra. Arrancamos. Bienvenido, Alejandro, como siempre, a la base Comanche. Hablamos de Rumanía en un contexto donde además se ve que la crisis empieza a recrudecer todavía más en un momento de régimen de guerra. En ese contexto, la primera pregunta que yo haría, y al hilo un poco de lo que hemos estado comentando en el programa y del editorial al inicio, es ¿por qué no hay una alternativa de izquierdas que pueda hacerle frente en este momento de forma competente, digamos, a las extremas derechas? Bueno, esta es una muy buena pregunta, pero creo que hace falta retrotraerse hacia lo que ya se ha delineado, ¿no? Lo que fue el régimen de los 90, cómo se crea la Rumanía moderna, cómo se crea gran parte de Europa del Este, y es sobre las bases del anticomunismo. Se intentó vender que esa idea era para llevar la democracia liberal y que esa democracia liberal iba de la mano del desarrollo económico que les iba a traer el capitalismo, pero era bastante evidente que igual que se ha hecho en Oriente Medio y en tantos sitios, lo que se estaba promocionando era un germen que en ese momento era el nacionalismo. De modo que con el paso de los años era lógico que las élites liberales que se iban a desgastar con esas políticas totalmente antisociales que hemos visto durante estas últimas 3 décadas, iban a ser movimientos reaccionarios y precisamente ante la falta de un régimen que dé cabida, ¿no?, a movimientos de izquierda pues mucho más contestatarios, ¿no?, que los socialdemócratas que estaban en el poder al final han sido igual de liberales o más que algunas derechas, pues lo que se ha visto es que son las extremas derechas las que están capitalizando ese descontento. Y esto no es algo solo de Rumanía, creo que estaremos de acuerdo en que es una causa generalizada en Europa del Este y cada vez más allá del este hacia el occidente, ¿no?, europeo. Esto es una cuestión que ha tenido pues su epítome claramente en Rumanía porque tenemos 3 partidos o 3 candidatos de extrema derecha, más de los que estamos quizá acostumbrados a ver en otros países, que se disputan ese espacio de impugnación y que empiezan a pues, poner en cuestión algunas de las ortodoxias de la Unión Europea, también de la OTAN, de la militarización y el apoyo cerrado a Ucrania, sin apostar por diplomacia. Todas estas cuestiones se están poniendo en boga a través de movimientos como el de Călin Georgescu, pero también de otras personalidades de la extrema derecha que habéis mencionado, como Diana Sojoaca o como George Simeon. De hecho, ahora mismo con Georgescu fuera, la disputa es quién va a capitalizar ese descontento, quién va a ser el candidato de unidad, ya que se ha descartado completamente a esas izquierdas por las que me preguntabas. Sasi. Bueno, yo te quería preguntar, hablábamos un poco sobre el síndrome de Timisoara y un poco la cobertura mediática occidental que se le ha dado a Rumanía un poco desde esa revolución del 89. Pero también hablando del día de hoy, ¿cuáles dirías que son las claves del discurso mediático alrededor de lo que está pasando con la candidatura de Georgescu y los eventos actuales en Rumanía? Bueno, aquí tenemos un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado está el hecho de que mediáticamente se está comprando el discurso de que se debe prohibir cualquier candidatura, que no estamos hablando de escándalos, de corrupción, que podría haberlos perfectamente, ¿no? O por el discurso de odio, por ser perfiles de extrema derecha, que también los podría haber, sino que sencillamente se está vendiendo el discurso en los medios de que hay que prohibirles bajo pues ese mandato que ha dicho el Tribunal Constitucional de una manera tan novedosa, que es
que sus valores o ideología no coinciden, ¿no?, con los constitucionales y por lo tanto pues no son aptos para concurrir. Y esto es algo que ahora se está haciendo con Georgescu, pero es que en las anteriores elecciones, las que fueron anuladas, se hizo con Diana Zozoaka. Entonces es bastante posible que cualquier candidatura de extrema derecha que venga después de la de Georgescu o siga ese mismo camino, que se les impida presentarse, como ya ocurrió el año pasado, o que no tenga la capacidad mediática con la que ha contado Georgescu. De hecho, a una de las presentadoras más afines a este candidato también se la estaba, de alguna manera, intentando controlar el discurso, ¿no?, a Anca Alexandrescu. Y ahora se están debatiendo sobre si presentar nuevas candidaturas. Por ahora tenemos la de George Simeón, se habla también de presentar a Ana María Gabriela, que es una de las líderes del partido que apoyó a Georgescu. Es decir, ahora mismo los medios de comunicación están intentando por todos los medios controlar la narrativa de los futuros candidatos de extrema derecha para evitar que se desborde, ¿no? Y cuando se han convocado protestas, se ha interrogado a varios diputados o miembros de estos partidos por incitación, ¿no?, al odio en esas protestas. Pero por otro lado también tenemos el hecho de que se está hablando abiertamente de estas anulaciones a través de mentiras. Porque Georgescu, por supuesto, es un perfil que rompe con esa ortodoxia y que lo pueden calificar como prorruso por los vínculos que pueda tener. Diana Zozoaka incluso más, para mí es más prorrusa todavía. Pero en realidad lo que se está vendiendo es que estaban vinculados de manera directa con el Kremlin o que hay una financiación ilegal a través de Rusia, cuando es una cosa que ni siquiera está clara. Cuando se ha hablado de la financiación a través de TikTok, estamos hablando de una campaña que no habría cambiado todos esos votos de los que se había acusado, que además se vio que el Partido Conservador de Rumanía había apoyado que se votara de alguna manera a Georgescu para dividir a las extremas derechas y no pasa nada. O en otros países, gente como Elon Musk también hace campaña a favor de sus candidatos favoritos en sus redes sociales y nadie considera que es una campaña ilegal, ¿no? Entonces aquí en Rumanía se está intentando hacer una asociación, por ejemplo, que sean perfiles de su entorno, no sé si era su guardaespaldas, algunos grupos de mercenarios que sí están vinculados con Rusia, y se está diciendo que las armas, el dinero y todo lo que se ha encontrado era en la casa de Georgescu, cuando eso, hasta donde yo sé, es falso, ¿no? Así que ahí vemos un poco el papel que están jugando los medios. Raúl. ¿Cómo estás, Alejandro? En el programa hemos hablado precisamente de ese impasse en el que está ahora mismo la democracia rumana, ¿no? Tenemos una sobredeterminación adicional desde el momento en que recientemente Vance y el propio Musk y la propia Comisión está directamente interviniendo en el conflicto, es decir, dando, por así decirlo, verdad o verificando aquello de lo que mutuamente se acusan, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ante la perspectiva, que no sé qué opinas, de que precisamente las elecciones presidenciales de mayo no resuelvan la crisis, puesto que es una crisis que es profundísima y de hecho hemos hablado de estasis, por así decirlo, es decir, de algo más parecido a una guerra civil. ¿Tú piensas que en esta crisis, que yo diría que es la mayor de los 27, ¿no?, la más profunda, la más difícil de curar de los 27 de la Unión Europea, puede dar lugar a una nueva figura de esas, vamos a llamarlas dictaduras comisarias, ¿no?, que con motivo de la austeridad pues dieron lugar a gobiernos de base parlamentaria en este caso, como por ejemplo el de Monti, ¿no?, y luego el de Draghi en Italia? Pero ¿piensas que en este caso, sin base parlamentaria y a través del Tribunal Constitucional y de una especie de estado de excepción, se puede verificar esa dictadura constitucional comisaria en el caso rumano, o que al final llegarán a un arreglo, por así decirlo, con los partidos de extrema derecha? Bueno, es una cuestión que ya hemos visto en varios países. Lo que pasa es que igual no se hacía directamente a través del Constitucional, pero sí que se ha visto el aparato mediático, policial y a través de la judicatura, en la cual se han puesto pues, problemas para que partidos impugnadores puedan llegar al poder. Esto se ha visto en innumerables ocasiones y quizás sobre todo con respecto a partidos de izquierda. Por eso de que la extrema derecha podía llegar a estar en ese consenso, podía llegar a normalizarse, como ha pasado con la de Meloni o se ha intentado hacer con todos estos sectores, hasta que de repente nos hemos dado cuenta de que eran pues revisionistas y estaban haciendo apología del fascismo solo cuando dudaban de la ortodoxia en torno a Rusia, Ucrania, la OTAN, etcétera, ¿no? Pero esto estaban en el consenso, ¿no? Las izquierdas no estaban en ese consenso porque ya se las había excluido
se las había excluido de alguna manera, y ahora las extremas derechas se están viendo pues de alguna manera también fuera de ese consenso liberal que me estabas comentando, y que sí, que no me sorprendería que empezara a causar mucho más estupor cuando se vean afectados perfiles más importantes. Estamos pendientes de una posible inhabilitación de Marine Le Pen. Estamos pendientes de que ya durante las elecciones alemanas se dijo que Alternativa por Alemania era un partido que igual habría que ilegalizar, ¿no? Que es una cosa que digo, bueno, podemos hablar del tema, pero justo cuando se ha roto la ortodoxia, porque hace años era igual o más de radical de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que intentan como normalizar sus discursos para ser aceptados en los consensos. Entonces, parece claro que hay una línea que se ha decidido desde arriba, igual que no se votó la entrada en la OTAN de los países, pues tampoco se está votando cuál tiene que ser la geopolítica, o si habláis, pues eso, ¿no? De la apuesta militar, de defensa, o la confrontación geopolítica, tampoco se está decidiendo a nivel de base. Entonces, todo lo que se salga de esos márgenes tiene que ser controlado. Rumanía quizá es el ejemplo más burdo, ¿no? Porque estamos viéndolo a cara descubierta, pero no me sorprendería que esto siguiera en la Unión Europea más adelante. Alejandro López, analista internacional y miembro de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en la base Comanche. Nada, un placer, hasta otra. Y nosotras hemos llegado ya al final del programa y les dejamos con un tema del grupo punk romano Coercion, titulada Never Obey. Hasta la próxima semana.